Saludos cordiales, fantástico y bendecido jueves 13 de noviembre del 2025. Les decimos como siempre, gracias eternas, totales, infinitas. Y le damos la bienvenida una vez más aquí a Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de constituyente, con C de Colombia. Hoy por supuesto comenzamos el video con unas imágenes tristes, una música triste, porque de verdad hace 40 años ocurrió esa tragedia evitable en Armero. Si ustedes no lo sabían, Gonzalo Guillén fue el primer periodista del mundo que estuvo presente y vio todo y le pudo contar al mundo lo terrible, las terribles imágenes que él había visto. Él la define como una de las peores amaneceres de su vida. Precisamente entonces Gonzalo Guillén ha publicado en su cuenta de X: este 13 de noviembre serán 40 años del amanecer en que fui el primer periodista del mundo en llegar a verificar en Armero mis sospechas de un desastre del que estaba avisado, pero jamás supuse que sería el peor del siglo XX en Colombia. 30.000 muertos, solo se salvó el cementerio. Y aquí vemos imágenes de Gonzalo Guillén. Esta población de Armero, Tolima, tenía por lo menos 50.000 habitantes y en este momento Armero no existe. Lo único que se salvó fue el cementerio. Lo único que se salvó fue el cementerio. Es la publicación que hace Gonzalo Guillén a través de ese video. El 13 de noviembre de 1985 en la noche yo iba rumbo a Armero. Me salvé de morir porque paré en Honda a filmar el caudal demoledor del Guali, como el chorro de una manguera gigantesca de bomberos. Al llegar a Armero caía la parte final de la avalancha. Y precisamente en este maravilloso libro, La Artillería de la Libertad, hay un capítulo que lleva por título Solo sobrevivió el cementerio. Pues ha publicado Gonzalo Guillén en Gaceta contenido este capítulo. Entonces, sin pecar de copyright, pues lo vamos a leer porque siempre yo les hablo de este maravilloso libro que recomiendo que lo consigan, que lo pidan prestado, que lo compren, porque es maravilloso de verdad, La Artillería de la Libertad. Entonces vamos a leer ese capítulo que lleva, como lo digo por título, Solo sobrevivió el cementerio. He de decir que esas imágenes que están en el principio del video son imágenes mías. Esa imagen donde dice, ese video que dice Yo amo Armero, lo grabé a las 2 de la mañana pasando en viva vía a La Dorada, pasando por Armero, y decidí hacer esa toma. Y las fotos que están después también son mías. Esas fotos las tomé de bajada desde Riohacha hasta Ibagué. Pasamos por Armero con mi hijo y decidimos entrar. Solamente entramos 3 cuadras porque la gente nos decía que mucho cuidado, que por allá atracaban. Yo llevaba todas mis maletas, los equipos, en fin, pues entonces solo pude entrar a esas 2 cuadras, pero se notaba, ¿no? Se sentía esas casas entre la maleza, esa energía que se transmite en Armero. También tengo una anécdota. Cuando pasé por Armero, grabé eso en la noche, en la madrugada, como les digo, iba para La Dorada, paré en la siguiente estación de servicio a echar gasolina y me dice el muchacho, el señor que estaba atendiendo, el señor que estaba atendiendo y que estaba distribuyendo la gasolina, pues me cuenta que él se salvó, él pudo nacer, porque ese día la mamá se puso de parto y tuvieron que llevarla a Ibagué. No se imaginan ustedes la energía que transmitía él y la fuerza con la que decía y nos contaba cosas, pero no pudimos grabarlo, no nos dejó. Y impresionante, de verdad que para mí fue un momento que nunca olvidaré, y esa pasada después también por Armero, ¿no? Pero bueno, vamos a leer entonces ese capítulo, Solo sobrevivió el cementerio. El autor es Gonzalo Guillén. Gonzalo Guillén fue el primer periodista en registrar la tragedia de Armero hace 40 años. En esta crónica, que hace parte de su libro La Artillería de la Libertad, escrito en el 2023, el autor desanda los pasos de esos días en los que Armero fue borrada. El ministro Iván Duque Escobar, papá de Iván Duque, me dijo simple y llanamente que yo era apocalíptico y dramático, por decir que podía ocurrir una tragedia. Posteriormente, días antes de la avalancha,
Yo tuve la oportunidad de solicitarle al ministro que pusiera unas alarmas. Él me contestó que eran exageradamente costosas porque valían alrededor de $2,000. Yo le sugerí que vendiera alguno de los automóviles del ministerio, pero lo tomó como un buen chiste y las cosas no fueron atendidas hasta que se produjo la catástrofe. Hernando Arango Monedero, ex representante a la Cámara de Representantes por el departamento de Caldas, dijo lo siguiente: cuando llega un tsunami golpea con fuerza destructiva increíble y arrasa vidas y hogares, pero casi es peor cuando se aleja, llevándose vidas al mar infinito, que es el pasado irrecuperable. Don Wilson. Vadeando la lluvia y resollando como un buey a las 5 de la mañana, alcancé la punta del cerro La Cruz, con vista sobre Armero. Más temprano, por otro costado, habían trepado también alrededor de 200 personas recién arrastradas por boleses y enormes torrentes de lodo volcánico durante una noche particularmente oscura. La luna apenas estaba en cuarto creciente, algunas estaban en ropa de dormir y otras desnudas. Malheridas todas ellas se echaron sobre la hierba y en la medida que amanecía miraban silenciosas hacia el valle devastado con la voluntad entregada a los más dolorosos pensamientos. La lluvia era menuda, fría y persistente. «Gobierno HP», exclamó un hombre que había perdido una parte del brazo izquierdo y no podía ver con nitidez por el barro ácido que le cubrió los ojos. Alrededor de 2 horas más tarde lo halló muerto Juan Perilla, formidable camarógrafo que me acompañaba con su filmadora Sony al hombro, de al menos 10 kilos de peso. ¿Hacia qué lado está Armero?, le pregunté, desorientado, a una mujer que se tapaba los senos desnudos con los brazos cruzados. Ella se había acercado para pedirme agua, pero yo no tenía. «Armero ya no existe, señor», contestó titiritando. «¿Y esas construcciones qué son?», le dije señalando hacia abajo, donde alrededor de 5 personas gateaban sobre tejas resbalosas de zinc desprendidas de algún cobertizo. «Eso es el cementerio, señor». «Entonces, de Armero, ¿solamente sobrevivió el cementerio?». «Sí, señor». «No», intercedió otro superviviente, envuelto en lodo fresco, como una figura humana de alfarería sin coser, que oyó la conversación. Miré que también sobrevivió Morrolizo, el barrio de la Tolerancia, y me señaló con el brazo las casas de la calle de los Burdeles. El miércoles 13 de noviembre de 1985, pasada las 9 de la noche, una estación repetidora de montaña del Instituto Nacional de Radio y Televisión, Inravisión, le avisó por radio a las oficinas principales de Bogotá que acababa de explotar el volcán Nevado del Ruiz. El mensaje les fue comunicado enseguida a Hernán Castrillón Restrepo y a Judith Sarmiento, en el momento que comenzaban, como todas las noches, a leer las noticias del noticiero TV Hoy, en el que me ocupaba de hacer investigaciones. Yo acababa de llegar del trabajo a mi apartamento y encendí maquinalmente el televisor para ver al aire la emisión que habíamos armado con las historias del día. Ambos dieron un reporte escueto sobre la explosión, sin ningún comentario adicional, debido a que la estación repetidora desapareció de la frecuencia, sin agregar nada más. Yo sabía con certeza lo que significaba esa noticia porque durante las últimas semanas había estado recogiendo reportes sobre la actividad del volcán Nevado y 2 días atrás obtuve las declaraciones del ministro de Minas y Energía, Iván Duque Escobar, encargado de encarar la amenaza. Anunció que no ordenaría ninguna evacuación de millares de habitantes de las zonas de riesgo para no causar pánico. Yo tenía claro quién era Duque Escobar. 4 años antes había investigado los desfalcos que hizo en el estatal Banco Popular, del que él era presidente. Mediante fraudes, financió falsas exportaciones a los Estados Unidos de cargamentos de café en buques inexistentes de la flota mercante gran colombiana. Estuvo confabulado en esos desfalcos con un estafador de Girardot llamado Alberto Duque Rodríguez, que no era pariente suyo, se hacía llamar el rey del café. Este último era hijo del cacique liberal turballista Luis Duque Peña, fundador de un condominio conocido como Lagomar, El Peñón, en el que convivían con sus mansiones de recreo contiguas generales multimillonarios, narcotraficantes, ladrones de cuello duro, corruptos lavadores de activos y abogados de postín. Allí, las playas de un mar artificial situadas a 600 kilómetros del océano más cercano eran de arena marina genuina, llevada desde el litoral caribe en caravanas de camiones.
En esa época comenzaban a proliferar extravagancias que se hicieron habituales y admiradas en Colombia, como zoológicos privados con especies mayores africanas y asiáticas, primordialmente rinocerontes, hipopótamos y elefantes emplazados en latifundios de los primeros faraones colombianos del narcotráfico, a la cabeza de los cuales estuvieron Pablo Escobar, José Gonzalo Rodríguez Gacha o los hermanos Juan David, Jorge Luis y Fabio Ochoa Vázquez. 15 días antes del aviso de la estación repetidora del Cerro, estuve en Armero y sus alrededores para averiguar qué tantos preparativos y cuánta información tenía la gente sobre un deshielo que podía desatar avalanchas catastróficas compuestas por masas de lodos, árboles descuajados y rocas que rodarían hasta el valle por los cauces de 4 ríos. Nadie en Armero sabía nada más que lo elemental. El volcán a cuyos pies vivían estaba en actividad, porque lanzaba columnas de ceniza que luego llovía en tal cantidad sobre una extensa región circunvecina que el paisaje tropical perdía sus colores luminosos y se tornaba el cura párroco del pueblo, Augusto Osorio, me aseguró que le había dado la mayor fuerza y vigor a sus oraciones para aplacar la ira y el odio irracionales que ardían contra Armero en el corazón de Dios nuestro Señor. La población total, oscivalente entre 30 y 40.000 habitantes, los que tenían uso de la razón, entre ellos el cura, sabían que sobre su pueblo pesaba una maldición implacable del Santo Padre, su santidad el Papa Pío XXII, en castigo a que durante los estallidos sociales del 9 de abril de 1948, que incendiaron y desangraron a Colombia, las mayorías liberales asesinaron al párroco conservador Pedro María Ramírez Ramos, hoy en vías de convertirse en santo, y jugaron una partida de fútbol con la cabeza de su reverencia. Temían que Dios cobrara venganza en el momento menos pensado. En el cuerpo de bomberos, por su parte, me mostraron que su viejo camión cisterna y sus mangueras estaban funcionando relativamente bien, como para enfrentar cualquier contratiempo, aunque las llantas estaban lisas y no siempre había con qué comprar gasolina porque los políticos se robaban el dinero del municipio. Me bastó con oír la noticia de esa noche del 13 de noviembre para salir corriendo a Armero. Telefoné al jefe de redacción, Efraín Marín, y dispuso en su tabla de movimientos estratégicos que partiera al instante con Juan Perilla, el mejor de nuestros camarógrafos, Álvaro Barón, auxiliar de cámara, y el bueno de Héctor Aníbal Alvarado, boyacente astuto y despierto de ruana y revólver, conductor de uno de los pequeños camperos japoneses de servicio en los que nos transportábamos para cubrir las noticias cotidianas. Lo que me dijeron los vulcanólogos, le recordé a Efraín, es que cualquier erupción causaría una catástrofe que no hemos visto nunca. Cuando dieron las 11 de la noche, ya íbamos galopando en el camperito cuesta abajo por la carretera que conduce a Honda, en la medida que se desciende desde el frío perpetuo de Bogotá, situada a 2.600 metros sobre el nivel del mar. La temperatura del ambiente en el trópico aumenta, por eso las regiones más bajas del país las conocemos como tierra caliente. Sobre la medianoche paramos en Puerto Bogotá, barriada próxima al viejo puente de hierro navarro sobre el río Magdalena. En ese tiempo, única vía de entrada a Honda. Antes de cruzarlo, nos apeamos para ver la fuerza con que el río Guali, que bordea la ciudad, atravesaba con un chorro de agua colosal el cauce enorme del Magdalena, en el que desemboca. Semejaba ser una descomunal manguera contra incendios que arrojó a la corriente del Magdalena una calle de casas ribereñas con sus moradores adentro. La potencia nunca antes vista con la que bajaba el Guali obedecía inequívocamente a un deshielo reciente en los casquetes del volcán Nevado, donde nace ese afluente a 5.300 metros de altura sobre el nivel del mar. Dios definitivamente no quiso oír las plegarias del cura Osorio de Armero. No obstante, Honda en general estaba casi toda ella a salvo a esa hora. Debía ser la 1 de la madrugada del 14 de noviembre cuando reiniciamos la carrera Armero. Ahora, a lo largo, una vía plana, larga y completamente desolada. Nos tomó unos 30 minutos llegar a Guayabal, pueblo situado a 8 kilómetros de Armero. Sin embargo, un caudal de lodo caliente había cerrado el paso por completo. Cuando desembarcamos para inspeccionar los alrededores, oímos alaridos de auxilio provenientes del fango. Las luces del carro se ahogaban porque subía
del legamo caliente y de esas brumas comenzaron a surgir como las almas en pena del juicio final de Miguel Ángel. Personas estropeadas y cubiertas de lodo y sangre. Pedían agua, que no teníamos, y nos preguntaban qué había ocurrido. La mayoría dormía en la penumbra cuando les llegó el apocalipsis. Estamos en el infierno, dedujo con un alarido uno de ellos enceguecido por el barro. Aquí vemos esta imagen, que la vimos en el video. Gonzalo Guillén fue uno de los primeros periodistas del mundo en llegar a Armero. Vino una cuadrilla de vecinos, llenos de temor, con un tractor y un remolque agrícola al que ayudamos a subir a varias de las personas que lograban salir de las entrañas del lodo, como espantos, y de allí pasaron al misérrimo hospital público de Guayabal, donde algunos murieron sin remedio. Es en los estados más grandes de necesidad cuando se recibe con mayor padecimiento el peso de la corrupción, que se traga los servicios y los bienes públicos. Lo peor está en Armero, se lamentó un sobreviviente, advertencia que fue creciendo esa noche. Esa puta cámara de ustedes, ¿para qué nos sirve? Traían médicos y agua, nos protestó un hombre furibundo que se hallaba a salvo. Volvimos al carro a recoger un juego de baterías de repuesto para la cámara y nos dimos cuenta de que mientras estuvimos merodeando por el lugar y ayudando a algunos sobrevivientes, el lodo volcánico subió más de 1 metro hasta la tapa del motor. Fue entonces cuando dedujimos que nos habíamos librado de ser aplastados por el lahar de no habernos detenido durante un buen rato en la entrada de Honda. Guardamos en un sobre de papel manila los 2 primeros y únicos casetes de video con escenas nocturnas que vería el mundo. Pronto sabríamos que fue la erupción volcánica más mortífera del siglo XX y la 4ª desde el año 1500. Escribimos la dirección y los teléfonos del noticiero en Bogotá, así como los nombres de quienes podían recibirlos. Alvarado, el conductor, se fue con el paquete al paradero de buses interprovinciales de Guayabal a realizar una tarea que dominaba con gran talento dramático. Suplicar para que algún pasajero aceptara llevarlo por solidaridad o cambio de una propina que recibiría contraentrega. Eran 2 cartuchos de video de 20 minutos de duración cada uno. Cuando partió a Bogotá la primera buseta con nuestro envío a bordo y sobrecargada de gente espantada tratando de escapar del infierno, Alvarado procedió a complementar la estrategia de rigor. Convenció al sacristán de la parroquia de que le prestara el único teléfono posible. Contactó a Efraín Marín en una llamada de conexión ínfima y envenenada con chirridos radioeléctricos. «Don Efra», gritó, «van en un bus los 2 primeros casetes. Deben llegar por ahí a las 6 de la mañana o antes para que estén pendientes. No sé si pueda volver a llamar». El bus ya andaba hacia Bogotá cuando un par de muchachos campesinos aceptaron guiarnos desde Guayabal hasta Armero a través de la noche que estaba por terminar. Trajeron una linterna y nosotros teníamos otra. Sacamos un par de alicates de la caja de herramientas del campero con los que fuimos trozando para poder avanzar los alambres de púas de los potreros en los que las vacas mugían horrorizadas. Con las manos apartábamos ramas espinosas de los matorrales abriendo paso hacia la cima del Cerro de la Cruz. Nos cruzábamos con unas pocas personas que bajaban bamboleantes como si se tratara de muertos vivientes carentes de la facultad de discernir. En un rellano nos topamos con un hombre de barro tumbado de espaldas. No veía, pero sintió nuestra presencia y elevó los brazos. Nos acercamos a él, le pregunté si podía hablar. No respondió. Le tomé la mano izquierda y apretó la mía durante unos segundos. Tal vez experimentó alguna esperanza y la aflojó al morir inmediatamente después. «Hermano», murmuró Juan Perilla en voz baja, «nunca pensé que me fuera a tocar ver todo esto. Me dijeron que esto iba a ser espeluznante», le contesté. Desde la cumbre del cerro traté de ubicar lugares de Armero que conocía y me costaba aceptar que ya no existía nada de ese pueblo hirviente que 2 años atrás había recorrido llevando de la mano a mi hijo Diego cuando empezaba a caminar. El panorama era solamente el de una planicie de barro. La familia materna de mi hijo tenía una hacienda cafetera histórica, El Placer, en Santa Isabel, sobre las montañas del norte de Tolima, circunvecinas del volcán. La producción era bajada hasta Armero, donde la hacienda poseía una bodega al pie de la línea del tren para embarcar con rapidez y comodidad las cosechas que partían de allí hasta el puerto de Ambalema, sobre el río Magdalena, de ahí a Barranquilla y finalmente a Nueva York y Londres por el Océano Atlántico.
El granero estaba a cargo de un trabajador llamado Felipe. Vivía en ese lugar con su familia y a él le regalé la carriola de mi hijo cuando ya no la necesitaba para que la usara con el suyo, que estaba por nacer en 1984. Desde la montaña me esforzaba en vano para tratar de localizar el lugar donde estuvo ese antiguo depósito de café. Luego me concentré en ubicar la línea férrea para seguirla con la vista y establecer de esa manera el lugar. No había línea ni había nada. La dimensión del desastre lo daba un peñón que me pareció del tamaño de una catedral que rodó desde las cumbres del Nevado, tomó velocidad al caer en el vacío por los barrancos y quedó como un monumento en el centro de esa estepa gris. Luego supimos, por otra parte, que el tamaño de la inmoralidad colombiana quedó descrito en la caja fuerte de la sucursal del Banco de Colombia. Era tan inexpugnable y estaba tan bien empotrada al suelo que la avalancha de barro, rocas y árboles más, el aplastamiento que llevó durante varias horas, no le hicieron mella. Únicamente sufrió un roto hecho con dinamita y en su interior no había ni un solo billete, únicamente monedas. Pensé en Felipe, en su hijo y en la carriola. Fueron una idea fija en mis pesadillas y volvieron a hacerlo tiempo después, cuando supe que los mató el desastre. Sobrevolaron algunas avionetas desde las primeras horas del día intentando encontrar a Armero. La primera de ellas pasó a eso de las 7 de la mañana y luego supe que fue contratada por Leopoldo Guevara de la Defensa Civil. Al no encontrar nada, se lo reportó instantáneamente al presidente Belisario Betancur Cuartas, pero no le creyó. Pasado el mediodía, regresamos a Guayabal por el camino que abrimos en la madrugada y detrás de nosotros se vinieron en fila india los sobrevivientes que encontramos en la cima. Nadie hablaba con nadie. Buscamos agua para beber en una cantina y comenzamos a recorrer los bordes de la avalancha de la que no dejaron de salir personas durante el resto del día. Otras flotaban muertas. De pronto nos topamos con las ruinas del serpentario que tenía Armero el Instituto Nacional de Salud para la Producción Industrial de Sueros Antiofídicos. Muchas cajas en las que vivían víboras de cascabel habían caído al piso, se abrieron por efecto de los golpes y salieron a andar y a buscarse la vida a sus anchas. Algunas se fueron por los matorrales aledaños y 2 de ellas, en cambio, estaban trenzadas copulando en un patio desolado de cemento, abstraídas del luto nacional que las circundaba. Imaginé que se acababan de conocer y decidieron celebrar así la libertad repentina que les otorgó la avalancha en ese día dichoso para ambas. La nieve y el glaciar fundidos que originaron la avalancha fueron derretidos por piedras incandescentes llamadas piroclastos, lanzadas por la erupción. Aquella masa rodó a una velocidad estimada de 60 kilómetros por hora y en la caída iba desprendiendo rocas y arrastrando la vegetación exuberante que estaba a su paso. El lahar más grande bajó por el río Lagunilla que atravesaba Armero. Sirvió de tobogán a la gran avalancha, que tuvo 3 oleadas. La primera alcanzó una altura de 30 metros, rodó a 12 metros por segundo y se estima que tardó 20 minutos en desaparecer de la faz de la tierra al pueblo de 30,000 habitantes. La segunda bajó corriendo a 6 metros por segundo y tardó media hora en acrecentar la devastación de la anterior. Por último, la tercera, con una duración de algo más de 2 horas, aplastó a quienes todavía trataban de mantenerse en pie, agarrados de los escombros que dejaron las otras 2, y aplastó todavía más los edificios habitados que no estaban completamente colapsados. El lodo penetraba por los oídos, la boca y los ojos de los humanos y los animales. Lo hacía con tanta presión que en cosa de minutos les causaba la muerte por asfixia traumática. El extenso valle de Armero se ha formado a lo largo de milenios exclusivamente con la caída de avalanchas del Nevado del Ruiz y debido a ellas ha ido elevando su altura sobre el nivel del mar. La que tuvo lugar antes de la de 1985 ocurrió en 1846 y de ella dio cuenta el escritor costumbrista bogotano Manuel Pombo. Presenció la catástrofe de ese tiempo como a mí me correspondió la siguiente. Pombo viajaba por la cordillera central a lomo de mula de Manizales a Bogotá y dio fe de lo siguiente en su libro De Medellín a Bogotá. Una de las masas de tierra precipitadas desde el Ruiz ocasionó en 1846 la formidable inundación del Lagunilla.
Ella obstruyó por 5 días el curso del río, que luego arrasó hacia el valle un torrente de lodo, grandes piedras y árboles arrancados de cuajo. Cubrió hasta la techumbre de las casas. Muchas gentes pudieron huir advertidas por el ruido que se oía en el Ruiz, pero de las que no hicieron muchas, perecieron arrebatadas por la inundación y muchas de hambre y sed, privadas de todo auxilio en la copa de los árboles que sobresalían en aquel océano de barro. Según datos suministrados por personas competentes, esa inundación elevó el piso 3 metros y 20 centímetros en cerca de 14 leguas cuadradas, de modo que la materia acarreada del Ruiz puede estimarse en 300 milímetros cúbicos de tierra. La hecatombe de Armero de 1985, con cerca de 30.000 personas muertas cuyas vidas pudieron ser salvadas organizando una evacuación masiva de la zona del desastre, se convirtió, lo mismo para las víboras del Serpentario, en tabla de salvación para el presidente del momento conservador, poeta mediocre y político corrupto Belisario Betancur Cuartas. La semana anterior había sufrido un golpe militar transitorio debido a que el grupo M-19 tomó por asalto el Palacio de Justicia en Bogotá y el ejército optó, motu propio, por bombardear e incendiar el edificio y fusilar a personas entre magistrados, otros empleados y visitantes. Una decena de ellos salieron vivas y el ejército las desapareció. Otras, como el magistrado del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán, fueron torturadas en las salas de tormento del Cantón Norte de Usaquén, hasta causarles la muerte. Sus despojos los llevaron de vuelta para botarlos entre las ruinas calcinadas del palacio. La tristeza por la avalancha de Armero aplastó la ira nacional despertada la semana anterior por la masacre del Palacio de Justicia y le dio aires y fuerza a Betancur, a quien, además de la producción de poemas luctuosos y cursis, se concentró la tarea exitosa de traer desde Roma al cura Juan Pablo II para que orara sobre el lodo seco de Armero y pidiera por el alma de los magistrados asesinados entre el terrorismo y el ejército. Durante las semanas siguientes a la caída de la avalancha llegaron delincuentes de toda Colombia a escarbar en el lodo para robar cuanto encontraron. No los detuvo ni el anuncio de que serían fusilados. Luego, el mundo entero se volcó en auxilio de los sobrevivientes con envíos de vituallas, alimentos, ropas, medicina y dinero, todo lo cual, en su mayor parte, se la robaron los políticos, empresarios y burócratas que se hicieron cargo. El hombre de negocios Pedro Gómez fue designado por el presidente para manejar la empresa transitoria Resurgir, creada por el gobierno que los sobrevivientes siempre llamaron Resufrir. Con los dineros colosales recogidos para las víctimas, Gómez construyó en La Herida, municipio vecino de Armero, un barrio infrahumano y pestilente. Presencié una visita que hizo a las obras de construcción. Llegó de mañana disfrazado de cazador colonial inglés, en un helicóptero que al aterrizar, el ventarrón que despidió con la fuerza de las aspas echó a volar las paredes de cascarón y los tejados de zinc de una gran cantidad de esas covachas listas para ser inauguradas y repartidas entre los damnificados que llevaban años viviendo y muriendo a la intemperie. Un número indeterminado de niños clasificados como huérfanos sin serlo ahora son adultos y han estado apareciendo en distintas partes del mundo debido a que cayeron en manos del Instituto de Bienestar Familiar y fueron vendidos a extranjeros que los compraron como se compran gallinas en una feria. Viejas familias del pueblo comenzaron de nuevo a pesar del gobierno y de los ladrones. Recuerdo a la entrañable doña Chela y su esposo, Jorge Rojas, padres del médico Santiago Rojas. Los dos viejos recuperaron su finca con las uñas y sin respiro. Soy testigo del hallazgo de la calavera del caballo del padre del arqueólogo Ángel Martínez y más tarde encontré en los archivos de BBC de Londres imágenes antiguas del padre domando ese caballo. Otra sobreviviente, María Mercedes Segura, continúa recibiendo noticias improbables acerca de que su madre enloqueció con el desastre. Perdió la memoria y aún es una pordiosera que recorre los pueblos del Tolima. La casa de María Mercedes, situada en el barrio San Rafael, fue una de las pocas que quedó intacta. El gobierno le impidió entrar y una semana después había sido saqueada con tal voracidad que solamente quedaron trazas del patio. Se robaron hasta las paredes, me dijo.
Alguna vez viajó a la ciudad colonial Barichara, donde Betancur compró una antigua mansión española en una calle empinada, empedrada y apacible para recogerse en ella, a oír el canto de los pájaros, los llantos de las ranas, escribir poemas anódinos y embadurnar lienzos con manchones de óleo. María Mercedes golpeó varias veces el portón con un picaporte centenario. Nadie le abrió y entonces le dejó una nota escrita a mano en la que le preguntaba si dormía tranquilo, porque ella nunca ha podido volver a hacerlo después de la tragedia. No hubo respuesta. Algunos meses posteriores al desastre conocí a la fotógrafa norteamericana Betty Elder, entonces de 50 años de edad, fumando cigarrillos cool. Caminaba la región al rayo del sol con sus 2 cámaras análogas colgadas al cuello y así documentó durante una década la evolución de las víctimas. Se convirtió en la memoria del desastre y me presentó a quienes habrían de ser buenos amigos míos como doña Chela, su esposo y Ángel Martínez. Betty hizo más de 100.000 diapositivas únicas y nunca logró que ninguna entidad en Colombia las recibiera gratuitamente para guardarlas como constancia de la manera como evolucionaron las víctimas y la región de la tragedia nacional más grande de todos los tiempos. Con su esposo, el empresario John Elder, se fueron a vivir su retiro en Key Biscayne, estado de Florida, donde ella tenía sus mejores fotografías de Colombia colgadas en las paredes de la casa. La última de las muchas veces que fue a visitarlos, Betty estaba por morir. Había entrado en un estado de amnesia tal que no me pudo reconocer y al cabo de unas horas de tertulia con John, ella comenzó a reír y habló fluidamente en castellano que había olvidado. Aproveché aquel instante de lucidez para rememorar sobre sus fotografías de Armero expuestas en las paredes y le pregunté por las dificultades y esfuerzos que le costó tomarlas. No se repuso y volvió a encerrarse en sus olvidos, sentada en una poltrona con su maravillosa visión fotográfica de ojos azules perdida en la nada. El archivo fotográfico y documental sobre Armero fue donado por sus hijas en 2025 a la Biblioteca Nacional de Colombia para convertirse en el fondo Betty Elder, que llega a constituirse como la primera colección de una mujer dentro de los fondos fotográficos de esa entidad. Y aquí vemos también esa imagen, espérenme, me quito de ahí. Esta imagen, una familia siembra una cruz y un cactus donde su casa estuvo alguna vez. Están seguros que nada crecerá allí de nuevo. Armero, Guayabal, Tolima, 1985-1986, foto de Betty Elder, del fondo de Betty Elder de la Biblioteca Nacional de Colombia. Aquí vemos la imagen. Increíble. Increíble. Yo, como lo digo, estuve eso fue a principio de este 2025. Repito, la energía que se siente es impresionante. Es impresionante ver varias cruces, muchas cruces, con los nombres de los fallecidos y esa fecha, 13 de noviembre de 1985. Y escuchamos, ¿no? La actuación de los políticos, cómo se robaron la plata. Eso ha sido un común denominador, ¿no? Nos viene a la mente el tema del dinero de la paz, cómo se la robaron también por toda la cara. Pero también sale un nombre, ¿no? Iván Duque Escobar, el nefando ministro de Belisario Betancur, que se hizo el loco cuando los vulcanólogos alemanes le dijeron que debía ordenar la evacuación inmediata de Armero en noviembre de 1985. Le importó un pito y hubo 30.000 muertos. Obviamente, no le pasó nada. Seguimos con Gonzalo Guillén, por supuesto que sí. Al Iván Duque de la izquierda en los años 80 lo denuncié por desfalcar al Banco Popular y por propiciar impunemente la muerte de 30.000 personas en Armero. Al de la derecha lo denuncié por comprar la presidencia con plata del narcotráfico y ahora quiere asesinarnos a 50 millones. Ese post es de el 18 de marzo del 2020. Sí, soy yo, soy el primer periodista del mundo que llegó a Armero. Desde entonces, ministro Iván Duque envió a la muerte a 30.000 personas. Se hizo préstamos, el muy ladrón puso al Banco Popular como su caja mayor. Iván Duque quebró el Banco Popular, que era estatal, llenándose los bolsillos y regalándoles millonadas a los Duque de Girardot, que acababan de desfalcar a 11 bancos de los Estados Unidos. Y decidimos leer este capítulo
y pues obviamente porque Gonzalo Guillén lo ha publicado en La Gaceta, decidimos leer este capítulo de este libro, y siempre le daré bombo, La Artillería de la Libertad, porque mire lo que dice Gonzalo Guillén también en este post. Casi compro este libro, Mario Villalobos Osorio, Armero, 40 años, 40 historias, niños perdidos, erupción anunciada y el dolor de los sobrevivientes. Casi compro este libro, pero me arrepentí al hojearlo. Fui el primer periodista del mundo que llegó a Armero cuando estaba terminando de caer la tercera parte de la avalancha. Atribuye mi presencia en la zona a un trabajo que nunca fui a hacer en el Serpentario. Yo no estaba en eso. Y me atribuye un diálogo esa noche con Andrés Pastrana que nunca existió. Se lo inventó. La historia real está aquí, en mi libro La Artillería de la Libertad. Este post es reciente. Este es del 4 de octubre del 2025. Le hacen una pregunta a Gonzalo Guillén. Es que me parece que Vicky de Géneco en ese episodio estaba de reportera para no recuerdo qué medio, dice Gonzalo Guillén. Ni idea. Aquí tenemos también esta imagen que publica Gonzalo Guillén, ¿no? Ya que hemos hablado en los últimos días de Luis Carlos Galán, que estará muy triste, ¿no? En el sitio donde esté. Luis Carlos Galán de gira en Armero durante la campaña en la que finalmente fue asesinado. De él solo quedó un mequetrefe que dice ser alcalde de Bogotá. Y ahí vemos la imagen. Aquí está Luis Carlos Galán. Increíble, en Armero. Qué imagen, ¿no? Qué gran imagen. Mequetrefe, esa palabra lo describe perfectamente. Hace 40 años, los científicos pidieron ordenar la evacuación de Armero ante la inminente erupción del Ruiz. Ya caía ceniza, pero Iván Duque, ministro de Minas y Energía, dijo que no pasaba nada, que dejaran el escándalo, que no generaran pánico. Negar la ciencia mata. Mire esta imagen, ¿no? De Armero. Increíble, increíble. Bueno, era, por supuesto, ese pequeño homenaje que queremos hacer a las víctimas. A tantos niños desaparecidos que, como lo vieron al principio del video, también es una imagen mía, esa valla interminable de fotos, los niños desaparecidos de Armero. Y tiene incluso el logo de Colombia, potencia de la vida. Eso, como le digo, fueron imágenes tomadas a las 2 de la mañana, que por cierto también pasó un hombre en una moto y me dijo, pilas, que está poniendo la torta, como dicen, y ahí atracan. Me faltaron paticas para montarme en el carro y salir a echar gasolina. Y ahí les conté la historia del hombre que me echó la gasolina en el carro. Me contó que él pudo nacer gracias a que su madre se puso de parto en esa mañana y tuvieron que llevársela hasta Ibagué. La historia es impresionante. Desafortunadamente no pude grabarlo porque él no me dio autorización. Pero sí le pregunté y duré como media hora hablando con él. Y qué historia de verdad. Yo quedé impactadísimo después para conducir en esa carretera oscura para llegar a La Dorada buscando el tema de los trenes. Fue un momento también que nunca olvidaré. Y por supuesto, cuando volvimos bajando de Riohacha hasta Ibagué, que paramos en Armero y entramos con mi hijo detrás de otro carro que también entró, pues obviamente, ese momento fue impresionante. Solamente me bajé del carro un minuto a tomar esas fotos, las fotos que ven también, que vieron al principio del video, con las casas se nota el nivel y quedó la marca del lodo, quedó la marca, hay una que dice, aquí vivía la familia tal, la marca del lodo altísima, superando incluso los portones grandes de esas edificaciones y de esas casas, y en el borde de la carretera, cuando pasan ustedes por Armero, también ahí se ven unas ruinas que también están en las fotografías que he publicado al principio del video, ¿no? Aquí vemos más imágenes. Esta es de Pares, el Mazda, ese Mazda, ¿no? 626 LX, me acuerdo perfectamente de ese carro. Había L, LX y GLX. Pues, como lo digo, era el pequeño homenaje, sentido homenaje a las víctimas, a esa tragedia y sobre todo también a los niños desaparecidos que, como lo digo, estaban reflejados y sus fotografías están en esa valla a la entrada de Armero
entre la vía que comunica a Honda, sí, no, eso ya más adelante Honda, que va desde, bueno, que llega a La Dorada y que llega a Honda. Increíble. Pero tenemos, por supuesto, que hablar de otras cosas, de la actualidad política. No quiero que el video se me extienda mucho. Muchas personas me dicen, Osvaldo, los videos muy largos, Osvaldo, los videos muy largos. Y otras personas me dicen, me encantan sus videos, entonces vamos a tratar de hacer videos entonces un poco más cortos, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo nos sale. Este no va a ser la ocasión, pero sin embargo vamos a aligerar los temas que tenemos. Por supuesto, tenemos que hablar, volviendo a nuestra actualidad política, de la reforma agraria. Una reforma agraria integral que garantiza tierra para quienes la trabajan, fortalece nuestra seguridad y soberanía alimentaria. Pues aquí vamos a escuchar a la gran Carolina Corcho. Bienvenidos y bienvenidas a Corabastos, corazón de la economía popular, el templo de la seguridad y la soberanía alimentaria. Por la importancia que tiene dentro de mi programa la reforma agraria integral, la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria como uno de los temas centrales de la salud. Corabastos es una despensa alimentaria de abastecimiento, pero más un espacio importante en la economía popular, moviliza 50.000 millones de pesos diarios, 50.000 empleos directos, 200.000 personas de manera indirecta, siendo parte fundamental de la economía y del desarrollo agroindustrial que queremos continuar haciendo en Colombia. Bienvenido. Palabras entonces de Carolina Corcho, con la que le damos inicio a esta sección del video que tiene que ver con la reforma agraria. Hemos visto todas las trabas y todas las jugarretas y todo lo que esta gente hace con tal de no lograr que las transformaciones que necesita el país lleguen a su buen término, ¿no? Por supuesto, tenemos que traer a Marta Carvajalino. La jurisdicción agraria es una discusión urgente y necesaria. Bloquear el debate del proyecto de ley e impedir que se construyan acuerdos como ya se ha hecho no es justo con el movimiento agrario. No responde al anhelo de paz. Insistimos, reafirmamos nuestra disposición para discutir las ponencias positivas y buscar fórmulas de acuerdo. En la plenaria de la Cámara, la ministra Carvajalino hizo un llamado urgente a los congresistas para que después de meses de dilación den la discusión y voten el proyecto de la ley de jurisdicción agraria ya. Este sistema de justicia devolverá la dignidad a millones de campesinos y acercará el Estado a los territorios. Escuchemos aquí la intervención de Marta Carvajalino. Administrar los baldíos, la justicia agraria es necesaria. Administrar los baldíos de la nación es fundamental. Es el patrimonio más importante que tienen las futuras generaciones. Recuperar los baldíos indebidamente ocupados, deslindar las ciénagas de donde han sacado a los pescadores y permitirle a los productores pequeños y grandes tener seguridad sobre la tenencia de la tierra no es un juego en el cual podamos seguir dilatando y postergando las discusiones. La justicia agraria es una discusión urgente y necesaria, y este gobierno, como lo demostró en las sesiones conjuntas de Cámara y Senado, tiene toda la disposición de encontrar las rutas jurídicas para el mejor proyecto de ley, para que le devolvamos la esperanza y la posibilidad de transformar el campo a los colombianos y colombianas que trabajan la tierra. Hemos asistido desde el pasado 28 a todas las sesiones en donde ha estado agendado este proyecto de ley. Y con sorpresa, debo decirlo, se ha bloqueado la discusión del proyecto de ley. No me corresponde otra cosa que pedirle al Congreso de la República que abra el debate legislativo y que al seno del debate se encuentren las rutas y las fórmulas adecuadas para algo que este país no puede negar. Y es que la ausencia de la justicia agraria en Colombia nos ha llevado no solo al despojo, al acaparamiento y a la concentración de la tierra, sino a la más cruda violencia que sin duda ha afectado como a nadie al campesinado colombiano. Por quinta vez suspendieron el debate sobre el proyecto de ley de jurisdicción agraria por cuenta del saboteo al quórum por parte del Centro Democrático y Cambio Radical. Un tema que le temen sectores poderosos representados en el Congreso de la República porque saben
que en la falta de resolución de conflictos por la propiedad de la tierra se ha cimentado la riqueza de unos pocos y la pobreza y exclusión y desigualdad del campesinado colombiano, también de la población indígena y afro. Escuchemos a Marta Alfonso. 5 veces han saboteado el debate. Gracias, presidente. Yo vuelvo sobre el asunto que estábamos debatiendo, porque esta es la 5ª o 6ª sesión que se interrumpe por falta de quórum para discutir la jurisdicción agraria. Un tema que lo que pareciera es que le da mucho miedo a congresistas discutir, porque saben que en el despojo, porque saben que en el conflicto agrario por la informalidad de la tierra, porque saben que en la tenencia ilegal de muchos predios agrarios de este país se ha cimentado la riqueza de unos pocos y la pobreza y la exclusión de nuestro campesinado, de nuestros indígenas, de nuestros afros en Colombia. Este debate es un debate profundo sobre la estructura desigual de nuestro país. Es un debate que precisamente ha mostrado la falta de acceso a la justicia para ese pueblo rural colombiano que le ha mantenido en la exclusión, en la desigualdad y en la pobreza. Es un debate totalmente ligado a la paz, a la historia del conflicto armado, a la historia además de la desigualdad de la gente que nos alimenta en las ciudades. Yo no solamente cuestiono la ausencia de las bancadas de oposición, cuestiono también la ausencia y la falta de compromiso de las bancadas de gobierno. Este es un tema de la estructura del programa de gobierno que estamos defendiendo y hace falta compromiso también de nuestros colegas, de nuestros compañeros y compañeras que deben estar aquí defendiendo un proyecto de dignidad para el pueblo campesino de Colombia. Me indigna que ni siquiera los nuestros estén aquí defendiendo una justicia para el pueblo campesino de Colombia. Motivos nos sobran para lograr ese objetivo que nos hemos trazado. Ahí lo vieron, rompen el quórum, pero no solo la oposición, sino gente de los nuestros, como lo dice Marta Alfonso, y tenemos que saber quiénes son y publicar esos nombres. Pero motivos nos sobran para, como lo digo, lograr ese objetivo que nos trazamos de lograr llenar ese Senado, esa Cámara de Representantes de gente decente. Motivos nos sobran y, como lo digo y lo diré, si puedo, en todos los videos, de aquí hasta las elecciones, tenemos que llenar ese Congreso de gente decente. No vamos a lograr nada si no llenamos ese Congreso de gente decente, repitámoslo. 5 millones de votos, vamos a lograr 10 millones de votos en las elecciones a Congreso. Y por supuesto nuestra meta de 15, 16 millones de votos como mínimo para la elección presidencial, que no es fácil, nada de esto es fácil. ¿Que todos tenemos que trabajar duro para lograrlo? Por supuesto que sí, no se trata solamente de quedarnos sentados y listo, yo pongo mi voto y ya, no. Tenemos la obligación con nuestro país de llenar ese Congreso de gente decente, de lograr una votación histórica en las elecciones presidenciales y por supuesto también las elecciones de alcaldes y gobernadores. Ahí hay una prueba y creo que la hemos tenido durante esos 1194 días que llevamos de gobierno del cambio. ¿Cómo se necesita tener una mayoría, tener mayorías en el Congreso? Y repito, de gente decente, que es lo que queremos, ¿no? Impresionante, la oposición vuelve a romper el quórum, ya hicieron costumbre sabotear los debates, que tocan los privilegios de unos pocos. 5 veces frena la jurisdicción agraria, Colombia merece un Congreso a la altura del debate, no uno que le huya a esa jurisdicción agraria. No queda más que aguantar, dice Luis Pacho, no queda más que aguantar hasta marzo del 2026 a sacar a toda esa caterva de delincuentes y corruptos, parásitos de la ultraderecha, a votar en masa para lograr mayorías absolutas en el Congreso y luego en mayo del 2026 a repetir la victoria
por la presidencia. Vamos a votar pacto histórico. Colombia puede, yo digo 65 senadores, 100 representantes en el 2026. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo vamos a poder hacer? Claro que lo vamos a poder hacer y lo vamos a lograr juntos, unidos, trabajando duro. ¿Qué pasa con los congresistas del país? Se salen de la plenaria de la Cámara para no debatir la ley de jurisdicción agraria. Le dan la espalda a 12 millones de campesinos. Los campesinos a esta derecha criminal colombiana les valen un pito. La prueba está que ni siquiera la palabra campesino estaba en la Constitución. La prueba es esa. Les vale nada. Son nadie para esta oligarquía. Incluso estigmatizan a los campesinos como guerrilleros. Eso lo hemos visto, lo hemos escuchado. Entonces, o actuamos o actuamos. No hay de otra. Escuchemos a Heráclito Landines. Europeos y los países latinoamericanos hicieron su reforma agraria. El mejor ejemplo de reforma agraria fue el de la Revolución Mexicana de 1917, donde campesinos e indígenas se les entregó la tierra, recibieron la tierra y hoy es uno de los países más equitativos del mundo, donde se respeta y se quieren las tradiciones indígenas y campesinas reflejadas en su cocina, en sus tradiciones culturales, e incluso en sus trajes típicos. Pero mientras eso pasaba, en el resto del mundo nosotros hemos sido muy tacaños y le hemos dado la espalda a los campesinos. Y hoy vivimos ese reflejo. Aquí algunos congresistas, la mayoría de los congresistas de esta Cámara de Representantes se salieron para acabar el quórum, para no votar la reforma, para no votar la jurisdicción agraria, para no debatirla, es decir, para no cumplir con su tarea para los cuales fueron elegidos. ¿Dónde están esos congresistas? Unos se salieron y volvieron a entrar y decir aquí estamos después de que hayan acabado el quórum. Creo que esa es una irresponsabilidad histórica con el país, con 12 millones de campesinos que le estamos dando la espalda. Nosotros tenemos que ser responsables con esta generación, con este mundo de campesinos en Colombia que desde hace 200 años no los mira desde el Estado, no los mira el Congreso, no los mira el gobierno. Y en este gobierno, el presidente Gustavo Petro, en este Congreso del Pacto Histórico, donde estamos aquí todos los congresistas del Pacto Histórico, le decimos a los campesinos, estamos acá para apoyarlos, para seguirlos defendiendo y esperamos que como no ha ocurrido en estos 12 meses del año, después de que se aprobó en primer debate, ahora sí le demos el debate con argumentos y aprobemos la jurisdicción agraria para darle herramientas a los jueces. El 30% de parlamentarios del actual Congreso afronta procesos administrativos por apropiarse ilegalmente de baldíos de la nación, tierra dedicada únicamente a campesinos. Los poderosos frenan la jurisdicción agraria, sin ley ni orden. Los pobres no les interesan. Miren la senadora Aida Bella cómo está de brava. Mírenla cómo está de brava, genial ese post. Después de 5 sesiones, el Congreso sigue aplazando el debate de la jurisdicción agraria. En un país donde hay más de 400.000 hectáreas ocupadas indebidamente, las trabas solo protegen a los mismos de siempre, a quienes acapararon baldíos de la nación, a los familiares de políticos y a empresarios que con poder y favores se quedaron con la tierra del campesino. No es falta de tiempo, es falta de voluntad para desmontar los privilegios de quienes se han robado la tierra en Colombia. Escuchemos a Felipe Harman, una peinada, como dice, una peinadota que le pegaron a Paloma Valencia y se la pegó Felipe Harman. Escuchen. Senadora, la jurisdicción agraria es un compromiso del acuerdo de paz. 2016, 10 años mamándole gallo a la jurisdicción agraria. 10 años, senadoras, que han repetido periodos y que han sido críticos con la implementación del acuerdo de paz. Esa es una realidad concreta que no pueden aquí tapar con un dedo. 10 años en esta condición. ¿Cuántos campesinos, esperando la posibilidad de ser beneficiarios de tierra, han tenido que morir en la pobreza por la
inacción también del Congreso de la República. Abramos el debate. Si aquí hay actores del Congreso que están metidos de cabeza en la acumulación de tierras, plantéenlo abiertamente. Sí. Es parte de los impedimentos. Pero un acuerdo no se hace escondiendo la tierra debajo del tapete. Un acuerdo se hace de frente. ¿Qué vamos a hacer con la propiedad rural en Colombia? Y cómo efectivamente vamos a cumplir a la paz y vamos a cumplir a la seguridad jurídica de la propiedad. Más de Felipe Harman. Lo que pasó en Córdoba con Ciénaga Grande del Bajo Sinú es un crimen. El deslinde de 1988 había declarado baldío cerca de 44.000 hectáreas, pero las autoridades políticas y de tierras de ese entonces desaparecieron la cartografía para robarse la tierra que le pertenece a los campesinos. Desde la Agencia de Tierras trabajamos durante casi un año para reconstruir lo que borraron y recuperar la verdad de la tierra baldía. En este gobierno sí existe decisión y voluntad política para enfrentar esas mafias de despojo y devolverle al campesinado la tierra que por décadas ha defendido y también la ha trabajado. Por ejemplo, que hemos encontrado, que la Autoridad Nacional de Tierras, que era el INCORA en el 88, hizo un deslinde declarando 44.000 hectáreas de baldíos en Ciénaga Grande, en Córdoba. Te voy a confesar una cosa, Álvaro. Se perdió desde el 88. Le tocó a los equipos técnicos de este gobierno reconstruir el mapa. Hemos encontrado de todo en esas 44.000 hectáreas. Políticos, actores asociados al clan del Golfo, distintas personas que tienen una enorme cantidad de búfalos y que han disecado la Ciénaga Grande del Alto Sinú. En el desorden de las instituciones agrarias de Colombia, quien ha pescado río revuelto son esas estructuras ilegales que acaparan tierra corriendo la cerca sin permitir que el Estado disponga de sus bienes. Corren la cerca, desaparecen mapas, cartografía. Así es el actuar. Lo leímos en ese capítulo de la Artillería de la Libertad, tratando el tema de la tragedia, de la terrible tragedia evitable de Armero. Es el actuar de esta gente, es el actuar y están acostumbrados a eso. ¿No vimos a Ibáñez? También desaparecen expedientes y nada ha pasado, ¿no? Un magistrado, que ahorita vamos a ver en las ñapitas, que por ahí también le cayó otro magistrado, haciendo ver la joyita que es ese magistrado Ibáñez, que tiene también en vilo la reforma pensional, y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Que todo esto nos sirva, que ya estamos llenos de motivos para lograr, como lo decimos, llenar ese Congreso de gente decente. Y volvemos con la imagen de Aída Abella. Y así, con esa imagen de Aída Abella, brava, llegamos a las ñapitas, al vendaje, al bonus track en este contenido en Colombia José. Primer ñapita. Por allá nombré al magistrado Ibáñez, ¿no? Controversia en la Corte Constitucional. Héctor Carvajal señala al magistrado Ibáñez de violarle el debido proceso. Ibáñez es un delincuente y un prevaricador, lo dice Romarosa. Actúa a favor de Sarmiento Angulo para obstruir la reforma pensional. Ha debido ser separado del cargo. Y nos vamos entonces para la W, que es lo que publica. Controversia en la Corte. Héctor Carvajal señala al magistrado Ibáñez de violarle el debido proceso. En una carta dirigida a la Sala Plena, el magistrado Carvajal cuestionó que el presidente de la Corte pida pruebas técnicas sobre documentos que se presumen son auténticos. Estalló la controversia dentro de la Corte Constitucional por cuenta del trámite de recusación contra el magistrado Héctor Carvajal, que busca sacarlo de la reforma pensional. El magistrado Héctor Carvajal señaló a Jorge Ibáñez de vulnerarle el debido proceso y las garantías. Lo anterior, luego de que Jorge Enrique Ibáñez solicitara a Colpensiones los archivos originales con datos nativos de los contratos que tuvo Carvajal como asesor de Colpensiones, en donde defendió la constitucionalidad de la reforma pensional. Ya Colpensiones había enviado al despacho de Ibáñez la copia de tales contratos, documentos e informes de gestión para Carvajal. Dicha copia de esos escritos se presume de buena fe, por lo cual, a su juicio, que Ibáñez exija la entrega de documentos originales con la data original es una extralimitación que afecta su buen nombre. Por tanto, está vedado al operador jurídico apartarse sorpresivamente de las reglas procesales, creando otras nuevas. Su pretexto de verificar la autenticidad de las pruebas ya decretadas y practicadas. Recuérdese que la prueba no se prueba, y menos arremetiendo contra el debido proceso, que no es ajeno a este tipo de incidentes, dice la carta.
De acuerdo con Carvajal, el magistrado Ibáñez con sus decisiones se está queriendo convertir en juez y parte. El magistrado sustanciador no solamente ha tachado los referidos documentos, sino que prácticamente ha decretado una prueba técnica para verificar el contenido de los documentos que fueron firmados por el suscrito magistrado recusado, siendo este un derecho que le asiste únicamente a las partes e intervenientes en la recusación y con lo cual se atenta contra el mandato constitucional. Héctor Carvajal reafirmó que los documentos iniciales que remitió Colpensiones son los originales. Expresó su alerta porque el magistrado Ibáñez puede estar afectando la imparcialidad, agregando además una petición para que se respete el buen nombre y dignidad. Quiero hacer un llamado de atención sobre dos aspectos que me resultan sumamente preocupantes en este asunto. El primero es que el respeto por el buen nombre y la dignidad de los integrantes de esta sala es un deber de cada uno de nosotros. La segunda preocupación es el rigor que la Corte y sus funcionarios deben guardar en el manejo de la información ante los medios de comunicación, sentenció Carvajal. El magistrado Carvajal adicionalmente pidió avanzar en el trámite de recusación, que se resuelva de forma rápida y especialmente se avance en la decisión de fondo sobre la reforma pensional. Entonces, como lo dice Roma Rosa, se desata la controversia en la Corte Constitucional. Héctor Carvajal señala al magistrado Ibáñez de violarle el debido proceso. Es una perla este Ibáñez, ¿no? Una joya. Y entonces sale esta derecha argumentando que Héctor Carvajal es de Petro. Entonces, de malas, ¿no? Entonces, de malas. Llegaron allá y entonces, porque según es de Petro, entonces pueden hacer con él lo que quieran. Increíble, increíble que entregan un documento y duden de su buena fe y piensen entonces que está presentando documentos falsos en el tema de Colpensiones. Eso es gravísimo. ¿Quién se ha creído este magistraducho? ¿Quién se ha creído? Nos ha bloqueado la reforma pensional y la gente aplaude. La gente aplaude. Qué ignorancia tan increíble, ¿no? Como ayer escuchaba a un vigilante que está un vigilante, pues, testimonio de un vigilante muy ofendido y tratando a Petro de lo peor, porque según él, entonces la empresa no va a poder pagarles el incremento que da la reforma laboral, ¿no? Y le pregunta a uno, ¿y está recibiendo? Sí, ya el sueldo me ha arreglado en 100 y pico mil por quincena, o sea, 200 y pico mil por mes. Y entonces, ¿de qué es lo que habla? No, que es que ahora entonces la empresa contratante de seguridad, la empresa de seguridad, va a tener menos clientes, porque ellos van a tener que subirle digamos, a un edificio, van a tener que subirle los costes de su seguridad. ¿Perdón? ¿De qué es lo que está hablando? Y así salen hablando y diciendo por ahí. Pero cuando le pregunta, oiga, ¿sí se le ha incrementado? Sí, se ha incrementado. La quincena anterior nos llegó un 100 y pico mil de más. Esperamos que esta quincena, el viernes, nos llegue con otros 100 y pico mil de más. Y entonces, y eso que todavía no se le ha aplicado todos los cargos que debe tener, todos los beneficios que le brinda esta reforma laboral, principalmente a los vigilantes, ¿no? El tema de las horas extras, el tema de los nocturnos, el tema de los festivos. Entonces, así son. Entonces salen, no, que ese es de Petro, ese es de Petro, entonces, que si es de Petro, no es de Petro, entonces pueden jugar y hacer lo que se les dé la gana con los diferentes magistrados, ¿no? La rosquita, el cartel de la toga. ¿Quién es este? Recordemos, a Ibáñez, recordemos, negando un hijo. Y así es presidente de la Corte Constitucional. Presuntamente, según Macondo, sacaron el expediente y lo ocultaron. Y ahora que se vio en la luz pública, entonces sale a decir, no, es que fue que me drogaron y prácticamente me violaron. ¿Ah? Constituyente, ya. Vámonos con buenas noticias. Ayer vimos la escuela, ¿no? El colegio y los laboratorios que se estaban haciendo en Sardinata. Eso es en el norte de Santander. Los laboratorios que se estaban haciendo y aquí desde Bogotá burlándose los contenedores, ¿no? Y colocábamos y decíamos nosotros, si esto es moderno, es las nuevas tecnologías que se están aplicando para la vivienda. En España hemos visto y en Europa hemos visto cómo un contenedor termina siendo, oiga, unos diseños impresionantes y espectaculares y como lo decimos, son nuevas tecnologías en el tema de vivienda.
Pues Gustavo Petro ha reaccionado. Se hizo en 7 meses, con nuevas tecnologías. El Colegio de Sardinata Catatumbo, en Norte de Santander, tendrá educación superior integrada. Y es, a ver, este no tiene audio. No tiene audio. Vea pues, lo subieron sin audio. Pues ahí vemos las imágenes. Vemos a Daniel Rojas. Miren el acceso. Ahí está con los estudiantes. Ayer vimos este video y estas imágenes. Miren los contenedores, una nueva tecnología, como lo decimos y como se está aplicando ahora a nivel mundial. Pero aquí no tienen de más, ¿no? Solamente sirven es para vociferar estupideces, porque de verdad escucha uno tanta estupidez junta que indigna y le crea a uno esa sensación, ¿no? De esa impotencia. Como lo decía yo muchas veces, estando allá la impotencia era grande, ¿no? Pero estando acá la impotencia es el triple, no hay número, infinita. Es la impotencia de verdad que se siente al escuchar tanta estupidez y tanta mentira reproducida por esos medios, ¿no? Por esos medios de comunicación que sabemos que son el cáncer de la desinformación. Entonces, muy bien por Sardinata, muy bien por el Catatumbo, muy bien por el Departamento de Norte de Santander y por supuesto muy bien por Gustavo Petro. Ayer leí un post de Alejo Vergel, que él es de esta zona del país, nacido allá. Yo tengo familia allá, mi abuela, conocida, bueno, en fin, mi mamá era de allá también, de Convención. Y me gustó el post de Alejo que decía, oiga, por primera vez se siente la presencia de un gobierno, y le daba las gracias al gran ministro de Educación, Daniel Rojas, por esa labor que se está desarrollando en el Catatumbo. Y hace pocos días, ¿no? Veíamos en ese caracol, la Corte Constitucional preocupada por las acciones del Catatumbo cuando nunca han hecho absolutamente nada en esta región del país. Alejo decía que por primera vez se veía un ministro en el pueblo, se veía un ministro y se veía la presencia del Estado, y eso lo colocaba a él muy contento. Compartimos plenamente esa posición de Alejo, porque también conocedor, no nací allá, pero pues conocedor, y las mejores historias de mi infancia las he vivido en Convención. Por ahí les conté que hasta el primer amor fue allá en este hermoso municipio del norte de Santander, Convención. Repito, yo conozco toda esa zona, Tibú, Ocaña, Los Estoraques, las cascadas de Tibú que son espectaculares. En fin, una linda región abandonada a su suerte por esos gobiernos y por esa gente que quiere ahora disque volver al poder. No van a pasar. Y repito, entonces, comparto plenamente la felicidad que mostraba Alejo Vergel ayer a través de su post. Siguiente ñapa. Hace pocas horas el dólar rompió la barrera de los 3.700, llegó a estar en 3.693. Es el menor precio del dólar en 4 años. Dice por aquí Escalzurriao, ¿qué será de la gente que compró dólares a 5.000? Dice por allá, decía Pacho Santos, ¿no? Hace 5 meses hablé en Revista Semana, un dólar a 5.000, 5.500 y una inflación del 20 al 25%. Para allá vamos. Y la responsabilidad de Petro, Gustavo, ay Dios. Ay, Pacho Santos, no inspira sino pesar, ¿no? Dólar entonces rompió la barrera de los 3.700. En este momento está en 3.725 pesos, pero en las últimas horas llegó a estar, como lo dice Gustavo Bolívar a través de su post, llegó a estar en 3.693. Y lo que sí me parece también increíble es el precio del euro. Hace mucho, pero mucho, el euro no estaba a 4.302 pesos. Increíble, miren la caída. Muy bien estos datos económicos. De verdad, pues obviamente afectan a los exportadores, pero esperamos que también todo esto se vea reflejado en el bolsillo de la gente, ¿no? Porque a veces ve uno que el dólar baja, pero los precios suben y suben y suben. Hay mucha gente que se aprovecha y en eso también tiene que haber un control de precios. Lo vengo diciendo desde el viaje pasado. La diferencia de precios de un sitio a otro es absurda y eso tiene que controlarse porque no puede ser. Siguiente ñapa.
Ayer vimos a Pinzón vestido de safari, ¿no? Visitando la selva amazónica. Este tipo definitivamente, qué patético es, ¿no? Hasta dónde son capaces de llegar. Y mire el absurdo lo que hace, comerse un tomate, ¿no? Por dárselas de pueblo. Se come un tomate incluso hasta sin lavar, ¿no? Eso es ser uno idiota. Eso es ser uno creer a la gente estúpida. Y mire las caras que hace, ¿ah? ¿Cómo se le va a ocurrir? Me imagino las churrias que le darían, ¿no? Por acá dice doña Ligia, buenas. Sí, señor, ¿qué se le ofrece? Señora, présteme el baño, por favor, es que me tocó comerme una docena de tomates crudos para un video de la campaña y es que estoy que no aguanto. Bueno, siga pues, pero deje la platica para el Clorox. Siguiente ñapa. Benedetti. He dicho cosas que no debí decir. Me dejé llevar por la ira y la situación y eso no refleja quién quiero ser. Lamento haber dicho lo que dije, le pido excusas a la señora Cristina Lomana. Sin embargo, eso no quiere decir que no siga denunciando las extralimitaciones y su abuso de poder en contra mía y en contra de mi familia. Pues muy bien por Benedetti que haya pedido excusas, pero también recompartimos esa opinión. La denuncia y todo esto que ocurrió, eso no es normal y eso tiene que también llevar a una investigación. El tema, por ejemplo, de esta mujer que es que con pantalón camuflado. Ave María. Siguiente ñapita. Se las daba de Rambo por Twitter, amenazando de muerte al presidente Gustavo Petro, lo dice Romanowski. Es condenado a 6 años de cárcel y ninguno de la secta del Matarife, que él tanto idolatra, se ha solidarizado con él, en pagarle un abogado, en brindarle apoyo. Así le pasa a todo idiota uribista. Y por acá tenemos, a ver, qué ha publicado, a ver, que se me está... Aquí. Cuando era senador de Bogotá, determinó la culpabilidad del acusado por los mensajes intimidatorios enviados al jefe de Estado cuando era senador. La Fiscalía, tras revisar las pruebas presentadas durante el proceso, concluyó que existían elementos suficientes para acreditar las amenazas ocurridas en 2021. De acuerdo con los elementos materiales actuales, las pruebas que se allegaron se debatieron en el juicio público oral y contradictorio y sentido de fallo de carácter condenatorio y el mismo en lo que tiene que ver con los hechos por los cuales fue acusado el señor Fernando Petecua Rusinque. La defensa anunció que interpondrá recurso de apelación contra el fallo, para lo cual contará con un plazo de 5 días establecido por la ley. 6 años de prisión domiciliaria a ese tuitero Oscar Fernando Petecua Rusinque. Publicó en uno de los mensajes en X: ya estoy alistando un viaje, un arma por si aparece Petro, se le da de baja. Tan machotes, ¿no? En otro mensaje también publicó: si toma Petro el poder, aparecen de nuevo las AUC y lo bajan del poder como debe ser, muerto en bolsas negras. Ahí le quedó su chiste, pedazo de cretino. Y muchos en X se les hace fácil amenazar, porque todos los días vemos amenazas de muerte en contra de nuestro presidente. Ojalá se sigan tomando medidas y acciones judiciales porque hay muchos por ahí que también merecen su denuncia. Muy bien por esa decisión. Entonces esperamos en qué termina esto. Pero por el momento, 6 años de prisión domiciliaria por amenazar de muerte a Gustavo Petro. Y llegamos al final de este contenido con esta imagen. Dice Gustavo González: creo que Trump necesita una guerra con urgencia, luego del revelado correo de Epstein. Colombia y el mundo deben prepararse para lo que viene y para lo que viene sobre Venezuela. Miren la imagen del tal portaaviones que hablaba y denunciaba Iván Cepeda y que pues todos estamos preocupados, ¿no? Por estos movimientos militares. Miren la imagen. Casi nada, ¿no? Lo que están movilizando, miren los aviones, lo que están movilizando al frente de las costas de Venezuela. Seguimos, por supuesto, muy preocupados con esta
con esta situación. Ahí ven ustedes imágenes de ese portaaviones, ¿no? El más grande, el más grande del mundo. Mire la imagen. Es una imagen impresionante. Preocupados, entonces, por supuesto, continuamos todos. Así llegamos al final de este contenido. Espere, pego la repasadita por la cuenta de Gustavo Pérez. No, lo último que hay es este mensaje. Se hizo en 7 meses con nuevas tecnologías el colegio de Sardinata en el Catatumbo que vimos en este contenido y también lo vimos en el video de ayer. Pues entonces ya nos queda decirles gracias eternas, totales e infinitas. Enviarles un abrazo ancestral a todos desde Bogotá, Colombia, enviarles miles y miles de bendiciones para todos y, como lo digo, nos vemos en la próxima, aquí en Colombia con C. Aquí estamos convencidos que otra Colombia es posible, lo vamos a lograr. Invitamos a las personas que se suscriban, que nos ayuden a llegar a esa meta que nos hemos propuesto de 150,000 suscriptores. Ya vamos en 120,000 larguitos y estamos seguros que con su apoyo lo vamos a lograr. Denle like, denle en compartir, si es de su parecer, por supuesto, activen la campanita y les repito, suscríbanse al canal si no lo han hecho, es totalmente gratis. Nos vemos en la próxima. Gracias, gracias, gracias. Feliz resto de jueves.